Buenas tardes. Bueno, un poquito más tarde que de costumbre, corrida en la hora por contingencias domésticas. Comienzo la clase, esta sería la clase número 8, grabada para ustedes, y comenzamos con el desarrollo de la unidad 2. En la unidad 2 vamos a ver temas de inteligencia emocional, temas de relaciones de trabajo, temas de roles, temas de estatus. Así que bueno, ya después de, en el próximo encuentro el próximo viernes 9 tenemos el primer parcial con ustedes, así que nos retomaremos clases presenciales recién el viernes 23 con ustedes, porque el 9 es presencial, el 16 va a ser otra clase grabada. Bueno, espero como siempre que la vayan viendo y que me vayan manifestando las dificultades que se pudieran presentar. En la diapositiva 46 aparece un modelo, es un modelo de Goleman. Yo les he mencionado, si no les he mencionado, se los menciono. El primer libro que en la década de los 90 del siglo pasado aparece hablando del tema de inteligencia emocional, se llama justamente Inteligencia Emocional y su autor es Daniel Goleman. ¿De dónde, cómo llega Daniel Goleman a la inteligencia emocional? Él tenía un docente que se llamaba David McClellan, que era un psicólogo, no recuerdo de qué universidad, pero de una universidad importante de Estados Unidos, que era una persona con altísima inteligencia emocional y muere en el año 95. Entonces Goleman, que había sido alumno de él, retoma los escritos de McClellan y escribe el primer libro de inteligencia emocional. Sin embargo, si nosotros nos remitimos a la historia de la inteligencia emocional, o sea, nosotros hoy, contemporáneos, eh, siglo XXI, siglo XX, fines del siglo XX, siglo XXI, comenzamos a hablar de inteligencia emocional, pero yo les voy a leer una frase textual que se la adjudican a Aristóteles. Pensemos que los griegos no tenían internet y no tenían imprenta y no tenían un montón de cosas que nosotros hoy tenemos, pero sin embargo, las bases absolutamente de todo lo que nos pasa y llevamos adelante hoy, ya los griegos la vieron con otra dimensión, con otra. Pensemos que el mundo tenía una población mínima con respecto a la de hoy, ¿no? Pero bueno, en su libro Ética a Nicómano, Aristóteles dice, cualquiera puede ponerse furioso. Esto es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Bueno, esta es una filosófica definición de inteligencia emocional. Hoy, cuando hablamos de inteligencia emocional, decimos que es la capacidad que tenemos de poder tomar conciencia de nuestras emociones y autorregularlas, y a su vez tomar conciencia por haber desarrollado justamente la empatía como una habilidad social de las emociones del otro, a través de herramientas que hemos venido viendo en la primera unidad, que son en la lectura de la escucha activa, ¿no? Que sería la lectura del lenguaje no verbal fundamentalmente, de las señales que da la mirada, de las señales que da el tono de voz que la persona manifiesta en ese determinado momento. Entonces, de verdad
el desafío más grande del humano es conocerse a sí mismo, porque nosotros tenemos que introducirnos en una oscuridad, acá adentro está oscuro, y, y dentro de esa oscuridad a muchos de nosotros desde chiquitos nos dijeron que en la oscuridad está el cuco. Entonces nos cuesta muchísimo reflexionar en el adentro, pero siempre el afuera nos manifiesta lo que tenemos que encontrar en el adentro. Entonces, bueno, camino de inteligencia emocional es ese primer paso de la inteligencia emocional que se llama autoconciencia. Bueno, esta diapositiva, que es un modelo que se le atribuye a Goleman y un par de autores más, es un modelo del año 2002, es la grilla de doble entrada y fíjense que en esa grilla hay en la parte horizontal, o sea, en la parte superior horizontal, dice yo y dice nosotros. Y en la parte vertical hacia un costado dice autorregulación y reconocimiento. Entonces, el primer paso, y si ustedes miran la gestión, las líneas que siguen las flechas en ese diagrama, el primer paso que yo tengo que dar es ser consciente de mí mismo. Y eso nos lleva a investigar sobre mis propias emociones y por qué vivo enojado, por qué soy pasivo, por qué soy reprimido, por qué soy tremendamente emocional, por qué no me valoro a mí mismo, eh, por qué me sobrevaloro a mí mismo. O sea, tomar conciencia fundamentalmente de aquellas cuestiones que tienen una connotación negativa, ¿no? Hoy lo más habitual de ver en las personas hoy es un cerebro en alerta y una persona enojada o cuadros de ansiedad muy, muy importantes. Entonces, bueno, tomar conciencia de eso. Tengo ataques de pánico, tengo cuadros de ansiedad. ¿Qué me lo está provocando? ¿Cuál es el origen de eso? Porque todo tiene un origen a nivel emocional y probablemente en experiencias de edades muy tempranas han quedado instalados modelos de respuesta aprendidos, ¿sí? Puede ser que quienes me criaron tuvieran ese modelo de respuesta, que eso es bastante habitual, o experiencias de la infancia que me llevaron a tener miedo a determinadas cosas. Podríamos hablar, pero a mí me interesaría, yo podría darles ejemplos, ¿sí? Capaz que se los doy. Vieron que a mí me gusta dar ejemplos porque me parece que es más fácil visualizar la teoría con ejemplos, pero eh, el tema de la ansiedad. ¿Es natural ser ansioso? La ansiedad forma parte de la naturaleza humana, pero cuando la ansiedad se convierte en una conducta destructiva o tóxica, eh, hay que ver cómo controlarla. Un ataque de pánico es un cuadro de altísima ansiedad, es un cuadro que representa miedo al miedo. Entonces tengo que tratar de meterme en la oscuridad para poder descubrir ese miedo profundo y al tomar conciencia y saber de dónde viene, me es mucho más fácil el segundo paso, que es el de la autorregulación. Pero bueno, nos quedamos en el primer cuadrado. Conciencia de mis fortalezas y mis limitaciones y confianza en mí mismo, en mí misma. Acá somos todas mujeres. Tenemos que desarrollar la confianza en nosotras mismas. ¿Y qué manera hay más importante para desarrollar la confianza? Cumplir, cumplir con las palabras. Muchos de nosotros, muchas personas no se cumplen a sí mismos las palabras que se dan. Dicen, tengo que empezar una dieta, el lunes empiezo a ir al gimnasio, eh,
busco ayuda porque no puedo resolver, voy a buscar ayuda o debería buscar ayuda en este tema que no puedo resolver. Pero eso queda en un terreno de un día de estos tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la confianza en nosotros mismos? Siendo perseverantes con nosotros mismos, cumpliéndonos nuestras propias promesas. Yo digo que voy a iniciar un camino y doy ese primer paso. ¿Cuánta gente quiere estudiar? ¿Cuánta gente tiene el proyecto de estudiar y no lo inicia nunca porque hay una desvalorización interna, porque eh, cree que la cabeza no le da? Hay muchísima gente. Oh, ustedes, los adultos, empezar a estudiar a esta edad, hace tantos años que no estudio, no sé si voy a ser capaz. Y ¿saben qué? Tienen muchas más capacidades que el que sale de la secundaria, porque si bien no tienen un cerebro entrenado en el estudio, tienen caminos en la vida, tienen prácticas que las van a ir encontrando en la teoría. Ustedes, por ahí el camino va a ser al revés. El chico que empieza a estudiar, estudia la teoría y después con los años va haciendo la práctica, va empezando a decir, esto tenía que, mira, esto yo lo aprendí en la escuela secundaria, esto. Bueno, los adultos que llevamos mucho tiempo sin estudiar, hacemos el camino al revés. Nos vamos encontrando con la teoría desde la práctica y nos vamos a dar cuenta que toda teoría ha sido escrita por alguien que ha hecho la práctica. Entonces, para confiar en mí mismo, yo me tengo que cumplir las promesas. Yo tengo que decir, voy a hacer esto y comprometerme, plantearme objetivos a corto plazo, no decir, bueno, me voy a poner a estudiar medicina, porque siempre soñé con ser médico. Y va a ser complicado, porque la carrera de medicina es una de las más largas que hay y, y se van a desmotivar en el camino, porque a lo mejor el primer año van a abandonar o no, van a seguir, pero entonces me inscribí en la carrera de medicina y voy a cursar 3 materias el primer cuatrimestre, o sea, cosas que sean posibles para mí. Para yo poder cumplirme mis promesas, yo tengo que plantearme metas posibles y que en un corto plazo me motiven para seguir adelante. Si yo digo, voy a estudiar medicina y recién me voy a ocupar de mí cuando me reciba de médico, y en el camino de tantísimos años no voy a hacer nada. Entonces, sí, este cuatrimestre voy a preparar 2 o 3 materias. Y rendir el primer parcial los va a alentar. Sacaron el primero, pueden sacar el segundo. Entonces, siempre para trabajar eso, la confianza en nosotros mismos, tenemos que plantearnos metas a corto plazo, 2, 3 meses, o sea que yo pueda ir viendo que la meta se va cumpliendo y ese cumplimiento me motiva a seguir adelante. Más largas sean las metas, más energía vamos a perder en un proceso que es tan lejano que justamente nos desmotiva. Entonces, ese el primer paso es conmigo. Fíjense que dice yo. Y el segundo paso, una vez que tomé conciencia, aprendí a confiar en mí, aprendí a confiar en lo que siento y en mis manifestaciones, aprendí a aceptar que soy enojón, que soy quejón, que soy refunfuñón, que soy melancólico, que soy flemático, que soy sanguíneo. Y recién ahí yo puedo empezar a trabajar conmigo mismo. Entonces viene el segundo paso, que sería la gestión de mí mismo, que es el más difícil. Y acá en esta gestión, yo aprendo a controlarme, yo aprendo a darme cuenta, como decía la definición de Aristóteles, que no es tan fácil por el motivo correcto, con la persona correcta,
y de la forma correcta, ¿sí? No es tan fácil, pero para poder andar un camino, yo tengo que empezarlo a caminar, si no, no hay camino posible. Entonces, una vez que yo tomo conciencia de que me estoy enojando con mi pareja o me estoy enojando con mi vecino, pero cuando en realidad yo estoy enojada con otra persona, cuando yo tomo conciencia de eso, que estoy pateando el gato, como digo yo, que estoy poniendo mi enojo en el lugar que no es adecuado, yo ya empecé un camino. Y va a empezar un camino de autocontrol, es decir, no, haré una respiración profunda, apelaré a técnicas que las vamos a ir viendo. También la meditación hoy es una receta para poder hacer un trabajo muy importante con nosotros mismos. Nosotros tenemos que meditar, porque la meditación es simplemente una técnica de aquietamiento de la mente. Es una técnica que lo que va a hacer es liberar endorfinas y me va a permitir estar más sereno, más tranquilo a nivel de mi cerebro. Entonces, ese autocontrol va de la mano de ser transparente, de ser honesto, de ser sincero. Yo cuando le digo a alguien, me encanta el color de la ropa que llevas, tiene que ser verdad. O, ¿por qué me miras con esa cara? O, ¿por qué tenés ese gesto conmigo? Tiene que ser verdad. Yo no tengo que usar la cara de póker, yo tengo que aprender a ser sincero, a ser íntegro. La integridad tiene que ver con cumplir promesas. Entonces, yo aprendí a cumplirme las promesas a mí mismo, va a ser mucho más fácil después ser confiable para los demás y poder cumplirle las promesas a los demás. Eso me va a llevar a procesos de adaptación. De pronto me voy a tener que adaptar a guardar algún silencio, hacer modificaciones de mi carácter, porque la inteligencia emocional lo que nos llevaría sería a modificar el carácter y a ir estableciendo maneras de controlar al ello, que es el inconsciente. Y voy a empezar a tener iniciativa, voy a decir yo puedo, yo quiero, yo soy capaz de, y voy a empezar a aceptar otros desafíos. Entonces, la conciencia de mí mismo, fíjense la flecha del cuadro, me lleva a la conciencia social. ¿Y qué hay en la conciencia social? Hay empatía. ¿Qué es la empatía? Es un tema que lo vamos a ver también. Es la habilidad de ponerme en el lugar del otro sin salir a resolverle la situación. No es empático el que te hace el trabajo, el que te lleva de la mano, el que te resuelve la situación. Es empático quien sostiene, acompaña, entiende, pero no pretende ponerse tus zapatos y caminar con tus zapatos. Entiende que vos tenés que caminar con los tuyos propios. Entonces, la empatía es una habilidad social que una vez que yo trabajo internamente conmigo, se va a activar. Y una vez que se activa, es casi mágico lo que pasa, porque yo lo leo al otro. Yo no hace falta que el otro me hable o lo ponga en palabras. Yo soy capaz de darme cuenta la emocionalidad de esa persona con solo verla caminar, con solo verla llegar, con solamente una gesticulación. Aparece en la conciencia social la conciencia organizacional. Me doy cuenta que forma parte de, trabajo en formar parte de, me doy cuenta que a muchas personas le pasan cosas parecidas a las mías o iguales a las mías. Me doy cuenta que soy parte de un todo y que el servicio es una herramienta muy importante, y servicio no en el sentido de servilismo, sino en el sentido de cooperar. Si en la conciencia organizacional armamos estructuras de cooperación, de compromiso,
Eso es lo que tiene que ver con la conciencia social. Y después, en la gestión de las relaciones, yo voy a ser líder, porque aprendí a liderarme a mí mismo. Esto que yo les digo siempre a mis alumnos, es que una de mis humildes intenciones al dictar estas cátedras es que ustedes aprendan a ser sus propios líderes, porque yo sé que cuando yo me puedo gestionar a mí mismo, recién ahí estoy en condiciones de gestionar empática y adecuadamente a los demás. Por lo tanto, aparecen en mí habilidades de influir en los demás, de ayudar a otros a desarrollarse. Aparece en mí esto que les decía antes, que es la conciencia organizacional, ¿no? El trabajar en contextos de cooperación, de interdisciplinariedad, de no guardarme información como un tema de poder, sino colaborarle a los otros roles con los que yo formo parte de un determinado contexto con, con la información que corresponde a mi rol, a mi profesión, y eso me va a ayudar a gestionar el cambio. ¿Sí? El cambio es real, el cambio es algo que pasa, no existe una realidad humana sin cambio. No, todo es cambio. La naturaleza es cambio, nuestro cuerpo es cambio, mueren células, nacen células, se activan neuronas, se apagan neuronas. En nuestra piel y nuestro cuerpo se van modificando con los años. Nuestras habilidades o nuestras respuestas flexibles se van modificando con los años. Por lo tanto, todo es cambio y nosotros tenemos que aprender a gestionar el cambio cooperativamente, comprometidamente, con otros, para el beneficio de todos los que formamos parte. Por lo tanto, también vamos a tener otras herramientas para gestionar los conflictos. Porque, ¿qué es un conflicto? Conflicto es una situación a resolver. A diario estamos resolviendo situaciones, todo el tiempo estamos resolviendo situaciones. Tengo hambre, como, tengo frío, me abrigo, tengo calor, me desabrigo. Tengo que caminar, me compro calzado, pero me siento mal, voy al médico, si me siento mal físicamente, necesito compañía, busco compañía, no sé, qué sé yo, todo en nuestra vida, no solamente es un conflicto, una discusión que no sé cómo llevar adelante o un proceso de negociación. Conflicto es una situación a resolver y por lo tanto cuando somos inteligentes emocionalmente, al haberse activado la empatía, la iniciativa, la gestión del cambio, nos resulta más fácil encontrarle la solución a las situaciones que se nos presentan a diario. Un examen, por ejemplo, ¿no? Una situación de examen. Yo esta semana estoy tomando exámenes en todas las carreras donde doy clases. Son exámenes escritos, son exámenes donde ustedes los pueden hacer a libro abierto, porque yo no estoy mirando lo que ustedes hacen. Cada uno de ustedes, yo cuelgo el examen en la plataforma, ustedes lo descuelgan, lo hacen y me lo devuelven y yo lo corrijo, pero perfectamente pueden copiarse. Yo pido ejemplos para darme cuenta de que ustedes han entendido o no han entendido el concepto, pero perfectamente pueden hacerlos a libro abierto. En forma presencial eso no es fácil. Yo deseo y espero absolutamente que estudien, que todos mis alumnos estudien, pero me doy cuenta que algunos son más comprometidos que otros, pero además voy a este tema, ¿no? Anoche cuando terminé de tomar psicología social en la carrera de enfermería, una de las chicas escribió en el grupo de chat, ¡ay, qué estrés!
¿Y por qué nos provoca tanto estrés ser evaluados, ¿no? Entonces, eso es un conflicto que se nos presenta, que al ser la palabra conflicto una palabra de connotación negativa, porque etimológicamente conflicto significa combate, batalla, guerra, viene de la palabra conflictum en el latín, y al ser la evaluación asociada a la letra con sangre entra o a cuestiones de el error se paga caro y este tipo de mandatos tan negativos, nos imaginamos la evaluación como la acción de alguien que quiere hundirme. El profesor hace preguntas siempre de doble sentido. Noemí no hace nunca preguntas de doble sentido en sus exámenes. Simplemente quiere evaluar que lo que estamos trabajando lo entendieron y les va sirviendo para aplicarlo como herramienta en su desempeño laboral y en su vida personal. Pero hay detrás de la evaluación trabajo práctico, ¡ay, trabajo! Examen parcial, ¡ay, qué terrible! Y es fantástico ser evaluado porque cuando a mí me evalúan, me están viendo, significa que existo. La evaluación es un proceso de visibilización. Si a mí yo no le interesara ni a la institución ni al docente, no me evaluaría. Entonces, ¿por qué no mirar la evaluación del lado positivo? Entonces, eso es lo que nos permite la inteligencia emocional, cruzarnos de vereda y en lugar de decir esta persona me cae mal y no voy a hablar con ella, decir, ¿por qué será que esta persona me cae mal si no la conozco? Sí, cruzarme de vereda. Eso me ayuda a gestionar y a cargar las situaciones que a diario nos enfrentamos a cargarla con tinta menos oscura, a cargarla con menos eh, voltaje, ¿no? Porque si no, pensamos inmediatamente que esta situación de examen no sé si la voy a poder pasar y hay muchísimas personas que no se presentan al examen por miedo a ser evaluados y después se enteran que el examen realmente era muy simple y a lo mejor perdieron un cursado y esa pérdida del cursado les significa un año más de carrera si es que quieren seguir con esa carrera. Entonces, el modelo de inteligencia emocional que propone Goleman y que en general lo proponen todos los autores que están en este tema es, primero tengo que trabajar conmigo, yo, conciencia de mí mismo y gestión de mí mismo. Cuando yo logré eso, que es un proceso interno, aparecen las herramientas para el nosotros, para el trabajo con otros. Aparece la empatía, aparece el liderazgo, aparece la capacidad de influir positivamente en los demás para el logro de los objetivos que nos propongamos y aparece la gestión del cambio y la gestión de los conflictos o si, a mí me gusta más decir situaciones a resolver, ¿no? Porque por eso, por la connotación densa que tiene la palabra conflicto. Inteligencia emocional es la capacidad de sentir, percibir, entender, controlar y modificar las emociones propias y las ajenas, ¿sí? Una persona que es inteligente emocional, ¿cómo puede modificar el emocional del otro? Y a un enojado le hago una sonrisa. Cuando una persona llega enojada, yo intento hacer contacto visual con esa persona, intento mantenerme en un tono muscular relajado, en una percepción de mi lenguaje no verbal relajado y en muy pocos minutos la persona baja sus defensas, porque yo no me engancho en su estado emocional. Yo procuro que esa persona se serene y, y es lo que uno consigue rápidamente. Entonces, es la capacidad de sentir, percibir, entender, controlar y modificar
las emociones propias y las ajenas. Si yo a mi hijo le grito, voy a obtener gritos. ¿Cómo hago para que mi hijo no grite? Si me grita, guardo silencio, o le hablo en tono de voz muy bajita para que se pueda callar para escucharme. ¿Sí? Y son cosas fáciles, no son cosas difíciles. Una receta muy, pero muy, un tips muy importante para las personas verborrágicas o las personas muy impetuosas o las personas que necesitan ser vistas haciendo mucho ruido es el silencio. Guardar silencio. Después de unos minutos de silencio, y al darse cuenta que no está impactando, no está consiguiendo lo que quiere, que es enganchar al otro en su emocional, va a bajar los decibeles. Ese es un tip personal. Bueno, diapositiva 48, cómo desarrollar la inteligencia emocional. Hemos estado hablando de eso. Toma de conciencia a través de nuevos principios y de conocimientos. ¿Sí? Hay que buscar, hay que leer, es muy importante leer. Una recomendación de mi parte para el trabajo de la inteligencia emocional es fundamentalmente leer Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman tiene otros libros. Yo recomiendo uno que se llama Liderazgo bajo la inteligencia emocional, que es también, o sea, ¿qué hace Goleman para escribir sus libros? Investiga con cientos o con miles de casos como para encontrar fundamentos para las hipótesis que él maneja. Entonces, nuevos principios, ¿cuáles son los principios? Y estos, los principios son, somos lo que pensamos y solamente cambiando nuestra manera de pensar podemos cambiar nuestra vida. Ese es un principio muy vigente hoy y este es el gran descubrimiento que hizo las neurociencias. Pensemos que en la época que Goleman escribió su libro, prácticamente esta movida todavía no existía porque la neurociencia, que es este abordaje de las ciencias duras, como la neurología, como la endocrinología, como la biología, asociadas con la psicología, tienen una vida prolífica en los últimos 15 años, con el avance cada vez más rápido de la tecnología, con las posibilidades de cada vez en dispositivos más pequeños poder guardar más información. La biotecnología nos ha aportado cada vez aparatos, aparatos cada vez más sofisticados que permiten hacer una lectura del cerebro. La robótica nos ha aportado muchísimas herramientas para darnos cuenta cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, hay esto de la neuroplasticidad del cerebro, que es un descubrimiento de las neurociencias, no tiene demasiados años. En la época que Goleman escribió su libro, estos conceptos todavía no existían. Sin embargo, uno lee y sigue estando vigente. Y yo leo a mi maestro, Pichon Rivière, y si bien Pichon no hablaba ni del cerebro, no hablaba de nada de estas cosas, Pichon era psiquiatra, médico psiquiatra de formación básica, creador de la psicología social argentina. Yo lo leo a Pichon hoy y habla de todo esto, habla de inteligencia emocional, habla con otros términos, o sea, sigue siendo su pensamiento tan vigente. Por eso fue un gran maestro también, porque todo lo que él escribió hoy uno lo traspola a las nuevas maneras de decir las cosas y está diciendo lo mismo. ¿Sí? Está diciendo, somos nuestras matrices de aprendizaje, somos nuestro árbol, somos
resultado de los vínculos establecidos en los que fuimos criados. Y bueno, un montón de cosas que hoy las decimos con otra terminología. Manejo de técnicas de control y de expresión emocional. Ahí una técnica de control es la meditación. En Alemania, concretamente, en otros países también, pero concretamente en Alemania, se vienen haciendo investigaciones muy, muy profundas sobre los resultados de la meditación en el cerebro humano. Se viene haciendo seguimiento con resonancias, con tomografías de cerebros de personas que nunca meditaron o de personas que son meditadores de larga data y van demostrando los enormes beneficios que tiene la meditación para aquietar la mente, para que la persona tome decisiones con mayor tranquilidad, para darle capacidades diferentes para gestionar el cambio, para gestionar los conflictos. Eh, y luego, bueno, tenemos para la expresión emocional, eh, hoy hay a la orden del día y sobre todo en pandemia que ha surgido tanto, eh, bailar, cantar. Hoy hay, hoy hay tutoriales en YouTube para lo que se nos ocurra hacer, para pintar, o sea, poder activar los otros sentidos sería, ¿no? No solamente tener agudizado el sentido que es prioritario para mí en mi ejercicio laboral. En el caso de ustedes va a ser el sentido del tacto fundamentalmente porque ustedes van a trabajar con el pie. En mi caso es el oído. Bueno, activar los otros sentidos. Nosotros tenemos el sentido de la vista, tenemos el sentido del gusto, tenemos el sentido del olfato. Entonces, incorporar el neuromarketing, la neuroeducación, la neuroarquitectura, que son movidas muy, muy nuevas, proponen en los espacios donde estemos usar distintos colores, usar elementos, usar sonidos, usar olores, ¿sí? Poner música, poner aromas, poner cuadros, poner flores, o sea, todo aquello que nos permita conectarnos con los 5 sentidos que tenemos. Desarrollo del entusiasmo y la motivación. Sí, una vez que yo aprendo a amarme a mí mismo, me voy a entusiasmar, sobre todo en las cosas que me gustan, sobre todo en aquellas cosas en las que yo fluyo, en las que son mi aptitud, para lo que yo soy apto. Y ese entusiasmo va a contagiar al otro, ¿sí? La persona que contagia a los demás es la que hace lo que hace con pasión y es la que deja huellas, porque nosotros tenemos también una tarea como humanos, y es dejar pequeñas huellas. No irnos de este mundo sin haber dejado algo para este mundo y para nuestro pequeño universo, como digo yo siempre, ¿no? La mayoría de nosotros no va a llegar a grandes masas, va a tener un universo acotado, por ahí de cientos de personas. Yo hoy sacaba la cuenta más o menos cuántos alumnos tengo en este cuatrimestre y son alrededor de 100. Entonces, bueno, yo este cuatrimestre en el pasado tuve menos porque dicté menos cátedras. eh, no me acuerdo cuántas, pero creo que fueron 4, ahora son 6, son 7. Entonces, bueno, yo siento que necesito dejar huella, dejar que ustedes, en ustedes algún tips, en ustedes algo que les permita mejorar sus capacidades laborales y personales también. Entonces, cuando yo estoy motivado, lo que yo transmito, lo transmito desde la pasión, desde mi propio entusiasmo por amar lo que hago. Bueno, la empatía, hemos hablado de la empatía, comprender los sentimientos ajenos, poder ponerme en el lugar del otro, dejar de juzgar.
dejar de suponer, porque es muy fácil decir, eh, a ver, estaba pensando en un ejemplo eh, de una muchacha que estoy entrenando y ella me decía que su mamá quedó viuda muy joven porque tenía varios hijos chicos cuando su papá falleció. Y hablábamos del daño que a ella como niña le hizo y eso la armó para ser un adulto resentido. Eso es lo que estamos trabajando con ella, su resentimiento, porque su mamá tuvo que salir a trabajar para mantener a sus hijos. Y en el barrio donde vivía fue juzgada por los vecinos por menos que una prostituta, porque salía a trabajar. Y ella me decía, mi mamá estaba mucho tiempo solo porque murió mi papá en un accidente y mi mamá tuvo que salir a trabajar. Y nosotros somos un montón de hermanos, en ese momento creo que eran 5 o 6. Después ella formó pareja, su mamá con otro señor años más tarde y tuvo otros hijos, pero son un montón de hermanos. Y yo tenía que escuchar, me decía, cosas muy injustas sobre mi mamá. Y a mí eso me llenó de resentimiento desde chiquita. Porque mi mamá salía a trabajar, mi mamá hacía cosas honestas. O sea, eso que tiene que ver con mirar al otro por corriendo la ventana y suponer, vaya a saber desde qué patrones mentales yo estoy suponiendo. Entonces, yo no tengo que suponer nada, yo no tengo que decir esta mujer o este varón son si no conozco el contexto donde se desarrolla. Si no sé qué es lo que hace, yo no tengo que suponer. ¿Cuántas cosas empezaron a pasar en pandemia, ¿no? Con respecto, si se acuerdan, los primeros meses, había gente, sobre todo en Buenos Aires, pasaron casos acá en el Valle también, que los vecinos le pedían que no volviera a trabajar, que se buscara otro lugar de trabajar porque trabajaba en salud y podía traer contagios al edificio donde vivía. Eso es tener cero empatía con el otro. Y en lugar de agradecerle que está poniendo el pellejo y que está mucho más cerca del contagio que cualquiera por estar cerca de los enfermos, es cerrarle las puertas, ¿no? Es hacer muchísimo daño. Pero bueno, estos tiempos también han sacado lo mejor y lo peor de las personas. Habilidad para la influencia y la persuasión, que es el liderazgo. Esto que yo les decía hace un rato, ¿no? Cuando yo puedo gestionarme, influirme a mí mismo, y siempre hablo de positivamente, siempre positivamente, yo voy a ser mucho más hábil para gestionar las relaciones con las personas con las que me relaciono. Eso se adquiere así, o sea, a ver, a mí me gusta explicar que el proceso de inteligencia emocional funciona como una catarata, ¿no? Yo hago el proceso interno, doy el primer paso de tomar conciencia de mis emociones, logro detectar eso y se produce el segundo paso que es la autorregulación. Una vez que yo puedo tomar conciencia y autorregular y decir cosas como el ejemplo que les di antes, ¿no? Esta persona no la conozco y me cae mal, y en lugar de juzgarla, decir voy a intentar conocerla para ver por qué me cae mal. Viene la automotivación, viene el entusiasmo, viene esas ganas de seguir por ese camino. Y de esa catarata, ese proceso interno, saltamos al proceso social. Sola aparece en mi cerebro la empatía. Y casi solo, y sin yo darme cuenta, aparece la habilidad para persuadir y para influir sobre los demás. Y una última
condición que dice esta diapositiva, dice equilibrio somático. ¿Qué quiere decir esto? Me enfermo menos, porque al tomar conciencia de qué emoción me produjo el dolor de cabeza o qué emoción me produjo la diarrea o el dolor de estómago o el dolor de oídos o el dolor de garganta o qué sé yo, lo que me haya pasado, yo resuelvo más fácilmente. Y esto es lo que tiene que ver con por ahí con lo que hacemos en decodificación, ¿no? Es ayudarle a la persona a darse cuenta qué emoción le provocó tal síntoma. Entonces, de verdad el equilibrio somático existe, de verdad. Nos enfermamos muchísimo menos y cuando nos enfermamos nos curamos mucho más rápidamente porque vamos a la fuente, vamos a buscar qué situación fue la que me provocó esta alteración en mi soma, en mi cuerpo. Y acá tengo a los griegos de nuevo. Cuerpo sano en mente sana. Mente sana en cuerpo sano. Los griegos, 3000 años atrás, ¿sí? Fueron sabios, ¿no? Fueron los inventores del coaching con Sócrates, con su mayéutica. ¿Qué era lo que hacía Sócrates? Preguntaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé cómo lo haría, no sé, no. Pocas veces he leído los desafíos de Sócrates para tener muy claro alguno, pero el arte de la mayéutica es el arte de preguntar. ¿Qué es el coaching? El arte de preguntar, el arte de la conversación a través de saber preguntar adecuadamente. ¿Cuánto les debemos a los griegos? Bueno, ¿qué es una emoción? Son reacciones naturales, las emociones son reacciones naturales que nos permiten la adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. ¿Cuáles son los componentes centrales de las emociones? Reacciones fisiológicas y los pensamientos. ¿Sí? Con ustedes hemos hablado de prejuicio, hemos hablado, creo que de mecanismo de defensa. Ahora voy a mirar un poco para arriba. Hemos visto de cómo se constituye la personalidad, sí, hemos dicho suponer no es saber. Hemos visto las áreas de la conducta, bien. Entonces, en esa búsqueda de coexistencia de las áreas de la conducta, cuando usamos mecanismos de defensa, por ahí el desajuste es en el área de la mente, pienso que no me van a recibir el trámite. Y desde ahí tengo una reacción fisiológica. Voy a hacer, qué sé yo, no sé qué trámite, pero algo que sea importante para mí. Y ya voy pensando, a ver, les voy a contar algo más real. Les voy a contar la historia del martillo. La historia del martillo, y lo voy a anotar y se los voy a mandar el relato, porque yo no lo cuento bien, no soy buena contando estas anécdotas, además la hago mucho más cortita, pero les voy a mandar el relato de la historia del martillo, es una anécdota cortita, y pertenece a un libro que se llama El arte de amargarse la vida. Fíjense cómo se llama el libro. Es un libro que ustedes lo pueden encontrar si googlean El arte de amargarse la vida. Lo pueden encontrar, está en PDF. Hay distintos lugares donde está el libro en PDF. Fue escrito por Paul Paslavik y Bateson y otros psicólogos en la década de los 70. Los primeros que escribieron en la década del siglo XX, en la década de los 70, escribieron el primer libro de teoría de la comunicación humana y el arte de amargarse la vida. Esta historia pertenece al arte de amargarse la vida. Entonces, cuenta la historia que, póngale Juan, tenía que clavar un clavo en su pared y no tenía martillo. Entonces dijo, bueno, voy a ir a pedirle a mi vecino que me preste el martillo.
Y en el camino, a los más o menos, pónganle que el vecino vivía en la otra cuadra, eh, mientras él va caminando, va pensando, y si no me quiere prestar el martillo, y si me dice que no tiene porque no me lo quiere prestar, y si eh, se molesta porque le voy a pedir, o si cree que no se lo voy a devolver, si se lo pido, y bueno, va pensando eso, y cuando el vecino abre la puerta le dice, metete el martillo en el bolsillo, ¿no? Bueno, eso es un desajuste en el área de la mente, para hablar de las áreas de la conducta. Yo me imaginé toda la situación y actué en consecuencia en el área 3, en el área de relación. ¿Por qué? Porque eso me provocó un sentimiento que me llevó a ejecutar una acción que es decir, metete el martillo en el bolsillo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Yo siempre digo una frase, ¿no? Que la fantasía supera la realidad en muchísimas cosas y seguramente que ustedes se han encontrado muchísimas veces con que algo que demoraron mucho en hacer, después les resultó mucho más fácil de lo que creían, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado eso. ¿Por qué no lo hice antes? Mira qué fácil era de hacerlo y yo me hice un mundo acá. Entonces, ese pensamiento genera una reacción fisiológica y yo por ahí me descompongo de solo pensarlo. Eh, yo me acuerdo que tenía un empleado que le tenía miedo a las inyecciones y él de solo pensar que le iban a poner una inyección, entraba en pánico. Y una vez tuvo que ir a ponerse una inyección porque tuvo que ir a ponerse la antitetánica porque haciendo trabajos en el lugar donde trabajábamos se lastimó y se tuvo que ir a poner la antitetánica. Entonces cuando volvió, yo lo estaba esperando ansiosamente porque él me había dicho, yo me voy a morir si me ponen una inyección. Era un muchacho joven, no tenía más de 22, 23 años. Entonces cuando volvió lo estaba esperando. Hoy, dice, al final no era para tanto, si ni me dolió la inyección. Bueno, eso, son reacciones naturales, son reacciones que nosotros tenemos y que la mayoría de las veces la fantasía que nos provocan superan a la realidad. Después en la realidad las cosas son mucho más simples, más fáciles de resolver. Bueno, la diapositiva que sigue es un poco más de eso, ¿no? Dice que la mente, donde están las creencias y los valores, genera emociones que son predisposiciones para la acción. Emoción en realidad es la unión de dos palabras en latín, no está por acá, e, emoción, emoción es la y moción por otro lado, ¿no? Es la posibilidad de moverse sería, ¿no? Entonces, esas emociones generan en el cuerpo conducta y corporalidad. ¿Sí? Esa es una diapositiva que un poco reseña lo que ya vimos de áreas de la conducta. O sea, mi mente me hace tener una determinada emoción que se convierte en acción. Y eso es lo que se ve de mí, esa acción. Salgo corriendo, me voy, me quedo callado, no hablo, bajo la mirada, no sé, qué sé yo, pego una piña, no sé. Pero ese es el circuito de las emociones. La diapositiva 51, bueno, el machete se me desarmó. A ver, la diapositiva 51, ya con esta vamos a ir terminando, es un resumen, ¿no? Es una diapositiva con colores, o sea, a imágenes visuales y es que vendría a ser un resumen. Inteligencia emocional es comprender las emociones, es utilizar las emociones, es manejar las emociones, es percibir las emociones. En forma circular. Yo percibo las emociones
y de percibirlas las comprendo y de comprenderlas las utilizo adecuadamente manejándolas, ¿sí? En realidad todo proceso humano no es lineal, ningún proceso humano es lineal. Y a lo mejor yo utilizo la emoción y de utilizar la emoción ahí recién la comprendo y ahí recién tomo conciencia de ella, o sea, no es que el camino que hacemos es en ese sentido. Y cómo miro mi inteligencia emocional. Bueno, a ver si la puedo abrir lo suficiente para leerla, porque no puedo abrir la diapositiva más. A ver, aquí la voy a abrir más. Las habilidades de la inteligencia emocional no son innatas. Todos podemos desarrollarlas con el entrenamiento adecuado. Conozco mis puntos fuertes y los potencio, ¿sí? Acá es realmente muy importante que cada uno de nosotros haga su propio FODA. O sea, ¿qué es un FODA? Conozco mis fortalezas que me dan oportunidades en la relación con los demás. Conozco mis debilidades que se convierten en amenazas en mi relación con los demás. Entonces, esa es una propuesta de trabajo. Que ustedes puedan, como tarea, ¿no? Ustedes puedan partir una hoja en el medio y hacia la izquierda pongan lo que consideran que son sus fortalezas y hacia la derecha lo que consideran que son sus debilidades, como para conocer vuestros puntos fuertes y poder potenciarlos y conocer los puntos débiles. Conozco bien, conecto bien con la gente, me gusta interesarme por los demás. Conozco mis limitaciones y las acepto. Yo llevo las riendas donde siento mal humor. Él no me controla. Entiendo otros puntos de vista, aunque no los comparta. No espero a que me sucedan cosas positivas, las busco activamente. No me siento mal cuando digo no. No ignoro lo que siento. Tengo buen equilibrio emocional. Bueno, eso, y acá lo vamos a dejar en la diapositiva 52. Esto es un resumen de las habilidades que a mí me permite la inteligencia emocional. Entonces, bueno, como tarea, yo les dejo a ustedes la consigna de poder hacer su propio FODA, descubrir cuáles son sus fortalezas, es una tarea para charlarla con ustedes, y cuáles son sus debilidades. Y acá dice, conozco mis limitaciones y las acepto. Sí, muchas veces esas limitaciones las podemos neutralizar. No es difícil neutralizarlas. Si yo tengo pánico a las evaluaciones orales y sé que me va a ir mal en una evaluación oral, trataré de negociar con el docente, que yo lo he hecho eso. Yo he tenido una alumna en un final parada frente a mí que me dice, profe, yo no puedo hablar, no puedo. Discúlpeme, profe. Me acuerdo de una alumna de 5 saltos. Discúlpeme, profe, pero yo no puedo hablar, yo no voy a poder aprobar este examen si hablo. Entonces, bueno, sentate y escribí lo que pensabas decirme. O sea, ninguno de los docentes es tan malo que vaya a querer que el alumno no evaluarlo porque la opción es oral. Entonces, si esa es una debilidad que yo tengo, mi oralidad, que la tengo que aprender a resolver, que hay procesos para aprender a resolverla, pero bueno, momentáneamente es algo que me inhibe muchísimo, es procurar negociar con quien me vaya a evaluar que a mí me tome una evaluación escrita y no oral. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, como muchísimos otros, con los cuales yo puedo eh, aprender a aceptar mis limitaciones y ver si no las puedo neutralizar, qué puedo hacer con ellas. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en el parcial.